A ver si tengo la presentación. Bueno, les cuento. Habitualmente me toca a mí hablar muchas veces de conceptos más teóricos. Para esta presentación de hoy elegí, y vamos a ver si la presentación se ve. ¿Dónde están? ¿No estás tomando la salida? Bueno, ahí está. Yo la veo perfecto, pero no se ve ahí. Bueno. Vamos sin PowerPoint, no hay problema. ¿Ahí estamos? Bueno, bien. Bueno, y te voy a pedir que avances con el dedo nomás. Avanza una. Toca la flechita para adelante y ya. ¿No? Bueno, son las cosas de la tecnología estas. A ver si la matamos de nuevo. Les decía que lo que elegí para mostrar hoy son las herramientas, las pocas herramientas que... abriendo presentación. Ahí está, bien. Genial. A ver, yo habitualmente trato de usar lo menos que puedo de inteligencia artificial en mi trabajo cotidiano, por una cuestión de que siento yo que me limita la creatividad. Tengo ese temor de que son hermosas para generar contenido. De hecho, el slide que se estaba viendo ahí era producto de ese contenido. Pero el cerebro se acostumbra muy rápido a eso, nos volvemos muy vagos rápidamente y hay ciertas situaciones que dejamos de razonar o de pensar porque somos vagos. El cerebro también está pensado para economizar el máximo de energía. Entonces mi empresa produce soluciones de inteligencia artificial, pero yo elijo usarla para contadas cosas en la vida cotidiana. Yo elegí para esta presentación 5 casos de usos. Avanza una, ahí está. Y por eso me gustó decirle, bueno, cómo tener 5 gerentes de un Dream Team adentro de la empresa y casi gratis. El primero es cómo podemos hacer una investigación de mercado, cómo podemos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, como si tuviéramos consultores de McKinsey adentro de nuestra área de research. Habitualmente, las pymes, lo más que tenemos es el cronista, el ámbito o algún economista que escuchamos. Después, ¿cómo puedo armar equipos? Sabemos que el resultado de la empresa es un resultado de equipos, de armar buenos equipos. Entonces, ¿cómo puedo hacer para reclutar la mejor gente? No sé si les pasó, pero sobre todo en sectores más competitivos, es muy difícil que te acerquen 3 candidatos. Y en sectores que a lo mejor son muy competitivos, pero al revés, que hay muchísima oferta, llegan 1000 currículums para un puesto. Y nuestro temor como empresario es, ¿estaré tomando el mejor de los 1000? ¿O serán los que empiezan con la letra A, 3 al azar, etcétera? Lo otro es cómo puedo deleitar al cliente. Recién mostraban varios de los colegas herramientas de chatbot para auxiliar lo que es el Customer Experience. Y es sin duda una de las áreas, creo que más interesantes donde podemos tocar. Y la otra es cómo podemos gestionar la multiplicidad de tareas. Si bien sabemos que el foco es importante, y va a sonar un oxímoron lo que digo, como empresarios tenemos que enfocarnos en muchas cosas distintas. O sea, podemos poner foco en algunas cosas, pero no podemos olvidarnos del resto porque tenemos una obligación moral que es hacer que la empresa nos sobreviva. Las pymes tienen que ser resilientes, incluso mejor que eso, ser antifrágiles. Y la otra es, entonces vamos a ver algunas herramientas que a nosotros nos auxilian para poder competir por ahí con empresas que son 10 o 100 veces más grandes que nosotros y tiene que ver con tecnología de gestión. No es solo software, son procesos, pero utilizamos el software para multiplicarnos, para volvernos humanos aumentados. En este caso, managers aumentados. Y lo otro, en un mundo tan cambiante, ¿cómo podemos hacer para aprender muy rápido? ¿Cómo podemos acelerar 10 por la velocidad de aprendizaje? ¿Me cambias al siguiente? Ahí está.
Entonces vamos a ver el primero, que es cómo tener un equipo a lo McKinsey. Avanza uno. El Wi-Fi nos jugó una mala pasada y no. Esto que están viendo acá es un producto gratuito, no tienen que gastar un centavo. La herramienta que está acá es la de Grok, es la inteligencia artificial de Elon Musk, pero en particular estoy utilizando una funcionalidad que se llama Deeper Search. Es como el Deep Search, como la búsqueda profunda, pero mucho más profunda, en la cual no solo busca lo que yo estoy pidiendo, sino que la IA trata de razonar acerca de la pregunta que yo hice, armar un plan, como haría un agente, y profundizar en esa búsqueda. En este caso yo le pregunté por qué una compañía local había perdido casi el 50% del valor en poco tiempo. Entonces armó una estrategia, que es lo que se veía al costado, buscó un montón de contenidos, buscó cuál era la comparativa de cómo eran los valores de otras empresas, ¿sí? Cuánto era lo que habían bajado las otras, el 5, el 7, el 6, y esta el 28% había encontrado en febrero, y trató de interpretar cuál era el motivo por el cual esta compañía había perdido ese valor de mercado en menos de un trimestre. Esto es algo que tiene una calidad comparable a la de un informe pago, tiene un razonamiento, y está todo el razonamiento explicado, y nos permite seguir profundizando sobre esto. Y esto es prácticamente gratis hoy de usar. En este caso es la de Grok. Y lo que hice fue pedir información de mercado sobre datos públicos. Recogió de noticias, recogió información de la bolsa, la recopiló, la contrastó, armó un benchmark y me generó un informe. Avanza uno. ¿Me avanza un slide, caballero? Vamos a ver uno más, que es, por ejemplo, si tenemos que hacer un trabajo de investigación. En este caso, a mí me gusta la filosofía y me gusta Borges, entonces lo que estoy utilizando otra IA gratuita, esta pueden usar 5 búsquedas por día profundas, se llama Perplexity, y esta compañía es una compañía que su objetivo es destronar a Google, ni más ni menos, en ser el mejor buscador. Hace algo parecido a lo que hace Grok, pero con mucha mejor calidad, creo yo, en el resultado final. Inclusive ni se preocupan en los modelos. Ellos utilizan modelos de Deep Search, por ejemplo, el de DeepSeek chino, ellos fueron los primeros en adaptarlos, una compañía canadiense. Ahí está la cantidad de fuentes que buscó. La pregunta que yo le hice era si podía investigar si Borges era un metafísico o no y justificarlo. Le hice una pregunta abierta, no había una respuesta, y empieza a hacer el razonamiento, lee, esto tarda 2 minutos en leer unas 25 fuentes, ¿sí? Antes había leído 36 fuentes, ahora leyó 8 fuentes más para ver cómo se vinculaba los textos de Borges con la matemática, y después me ofreció una pregunta más y yo la hice para profundizar en qué otros filósofos habían influido en Borges. Me dice, bueno, a mí Borges no me interesa en la empresa. Perfecto, pero vos le podés preguntar sobre un producto que está sacando un competidor o cómo funcionó un producto en un determinado segmento de mercado en otro lugar del mundo. O podés pedirle que, si querés sacar un producto nuevo al mercado, ¿qué otras experiencias hay de eso en otros mercados del mundo? Si querés sacarlo a nivel local, si querés importar algo. Entonces, el tema de pensar antes de actuar como empresarios, de investigar, hay muchos que a veces decimos, bueno, hago lo que me dice mi proveedor. No busco otros proveedores, no busco otras soluciones, ni siquiera busco qué es lo que está buscando el mercado. Porque es caro hacer eso, o era muy caro. Hoy es muy barato con estas herramientas hacer este tipo de investigaciones de mercado. Avancemos uno más. Vamos a ver la parte de armar equipos, dale. Otra más. Soy leproso, así que elegí esta de Scaloni. Y hay una película que creo que está en Netflix, que se llama Moneyball, que Brad Pitt interpreta a un manager de un equipo de béisbol, creo que es de béisbol, vamos a decir como fuera de la segunda o de tercera división, y no tiene de bajo presupuesto. Y el tipo, el manager, lo que se le ocurre es contratar a un científico de datos, la historia es real, para optimizar
las compras de jugadores, por ahí no tener los mejores, sino hacer un mejor aprovechamiento del portfolio a la hora de contratar, ¿no? De la plata que tenía para gastar, cómo era la mejor manera que podía armar los equipos. Y lo resuelve con inteligencia artificial, con data mining, ¿sí? Concretamente, que es la versión un poco más complicada en aquel entonces. Hoy eso nosotros lo podríamos hacer y lo podemos hacer con la herramienta que tenemos a disposición. Avánceme una. Le voy a mostrar esta herramienta que está acá. Opa, vuelve uno para atrás. Ahí. A ver si se mueve. Uno para adelante. Pobre, lo estoy volviendo loco. Uno más. Ahí está. A ver si se mueve esto. Bueno, esta herramienta que están viendo acá, sí, ahí está. Es una herramienta que sirve para gestionar tareas. ClickUp se llama. Nosotros lo utilizamos como una herramienta que se llama de low code o no code. Es para construir soluciones con muy poca programación. En este caso, literalmente en 2 días, hicimos una aplicación para procesar los currículum que llegan en la empresa. Si el currículum que ponemos es muy específico, es muy difícil encontrar lo que estamos buscando entre miles de CVs. Y si es un puesto, a lo mejor, muy simple, como el de un junior, es normal que se nos presenten en el primer día más de 300 candidatos. Y procesarlo era un desafío. Nosotros comenzamos a utilizar inteligencia artificial para hacer este tipo de tarea, que es core en nuestro negocio, allá por el año 2008, y los primeros 2 años no teníamos éxito en que adoptaran esta solución. En aquel entonces habíamos hecho una IA propia, una red neuronal propia, entrenada para hacer esto. Y no fue que hasta que le pudimos dar valor a las reclutadoras, extrayendo la información de los currículums y cargándolo en la herramienta de seguimiento, que se adoptó y se transformó en la solución que usamos nosotros en la empresa de hace más de 10 años. Luego cambiamos en pandemia a un producto de tercero y hoy estamos cambiando a un producto propio hecho con esto en 2 días de trabajo. Y acá lo que estamos usando es una IA general, entrenada, pero específicamente sobre este proceso. Entonces tenemos puestos que se ofrecen en la empresa y gente que aplica. Los currículums llegan porque llenan una página web y los suben o porque los descargan de sitios de oferta de currículum. Lo mismo que les puede pasar a ustedes. Descargan los CV de CompuTrabajo, por ejemplo, o de la que sea. O de LinkedIn. Bueno, lo interesante es que la herramienta, lo que veían al principio, uno puede arrastrar esos archivos PDF, la herramienta los procesa y después le podemos hacer consultas. Por ejemplo, acá, en este momento hay una consulta, lo que se estaba viendo ahí es quién recomendaba, por ejemplo, si entre los currículums había uno que era un PM, un Project Manager, o quién podía ser un mejor Project Manager para una vertical determinada, o preguntas que le podemos hacer a partir de los PDF. De entre estos 2 candidatos, ¿cuál es el que más me recomendás y por qué? O tengo este proyecto para este cliente, que es de esta industria. ¿Cuál te parece que es el más adecuado para eso? Entonces podemos construir ahora equipos mucho, no solo más rápidamente y a un costo menor, sino que de mucha mejor calidad. Porque ya ahora no tengo el problema de leer 1000 currículum para saber que elegí los 3 mejores de esos 1000 para quedármelos. La IA los leyó a los 1000, los categorizó, si valían la pena, tenemos automatizado para que quede cargado directamente en la herramienta para que los reutilicemos luego. Y entonces ese superpoder nos permitió a nosotros ser competitivos a nivel de otros equipos de búsqueda y selección que a lo mejor tenían literalmente 10 o 20 veces más gente que el nuestro. Avanza uno. Bueno, ¿cómo deleitar al cliente? Me quedan 10 segundos. No, 10 minutos. Según esto. Entonces, como decía el gran Steve Jobs, hay que empezar por la experiencia del cliente y trabajar desde ahí hacia la tecnología. En general, los amantes de la tecnología nos enamoramos de la tecnología y después pensamos en el cliente. Y no nos pasa solo lo de software. Los fabriqueros, todos se enamoran de comprar la máquina, después ven a quién le venden eso. Pero también hay montones de casos que primero hacen la cosa tecnológica, la tecnología que sea para el negocio, y después se ponen a pensar qué pain, qué problema le vamos a estar resolviendo al mercado, al consumidor, y si estaba dispuesto a pagar el valor por eso. Entonces, avance uno. Lo que están viendo acá es una interacción que nosotros hicimos sobre distintos e-commerce
en el cual lo que está atendiendo es un agente, como el que les mostraron antes, pero que se configura o aprende automáticamente, automágicamente, decimos nosotros, en base a los propios contenidos de la web, los propios contenidos del e-commerce, y también podemos hacer que aprenda de los comentarios que están haciendo los usuarios de ese producto en las redes. Antes, cuando tenías una encuesta de mercado, tenía que salir a preguntarle a cada uno. Hoy, una ventaja que tenemos es que si a alguien no le gusta algo, lo primero que hace es va y lo pone en las redes sociales. Me parece una porquería el programa de puntos de LATAM, por ejemplo, en mi caso. Y lo dice. Entonces, cuando vos vas a buscar, podés saber qué es lo que está opinando la gente de eso. Y esto permite, como ya dijeron los colegas antes, bajar la cantidad de gente que tengo para atender al cliente, pero aparte atenderlo mucho más, 24/7, pero hay un momento en el cual esto no escala. O sea, hay un límite que tiene la IA, en el cual tenemos que ir a los humanos. Y a nosotros siempre nos gustó esta idea de hacer coexistir a la inteligencia artificial como un brazo más extendido de los equipos. ¿Me avanza una? Entonces, lo que estamos viendo acá es un producto que nosotros trabajamos, se llama Freshdesk, de una compañía que se llama Freshworks, que nos permite, por ejemplo, en este caso, es, en base a los tickets que hay abiertos, crear una vista en base al sentimiento que tienen los clientes con la empresa en ese momento. Para, por ejemplo, que la gente que está atendiendo a los clientes sepa cuáles son los que están más calientes, vamos a hacerlo más fácil. Y te enfocás en el tipo que puede ser un detractor de tu marca el día de mañana. Entonces, esto es una vista que se crea con inteligencia artificial y directamente después podemos automatizar procesos para que ese tipo de tickets le lleguen automáticamente en la mesa de ayuda a quien corresponda. Después también, acá tenemos, lo que está viendo ahora, es la inteligencia artificial, pero usada por el propio experto, el propio agente, para resolver un problema. Al principio, la IA trata de resolver el problema. Hay un momento que llega y escala y le dice, ¿querés que te pase con una persona? Sí, bueno. La persona más vale que conteste mejor que la IA, que es algo que está pasando hoy con los centros de contacto de las empresas. Ya no podés tener un zapallo atendiendo, tiene que ser uno que entienda del problema del cliente. Y el cliente va a querer que se lo reconozca por todas las interacciones omnicanales que tuvo con mi marca. Entonces la herramienta permite no solo responderle más rápido, más barato, corregir el texto para que sea más bonito, sino también orientarlo a la gente acerca de los procesos de la compañía para, por ejemplo, reponerle, en este caso era un móvil que estaba buscando, lo más rápidamente posible. ¿Me avanza uno? Bueno, Elon Musk. A mí lo que me impresiona de Elon Musk, más que nada, digo, ¿cómo hace este tipo? Sabemos que casi no duerme, pero para manejar ese tamaño enorme de compañías que son todas enormes, muy distintas entre sí, que lo único que parece que tuvieran en común es la ansiedad de llegar a Marte, y entonces necesitan casas en Marte, autos en Marte, electricidad en Marte, satélites en Marte, comunicación, etc. Pero realmente es un caso de estudio cómo hace para gestionar un conglomerado tan grande y tan diverso de actividades ingenieriles tan complejas. Avance uno. Si bien no estamos dentro de los zapatos de él, y que aparte encima, un detalle, son de problemáticas ingenieriles muy sofisticadas. En muchos casos, trabajando con tecnología de frontera. Ahí figura OpenAI, porque él fue uno de los fundadores de OpenAI. Para que se hagan una idea, porque voy a necesitar mejor inteligencia artificial para los autos. Avanza uno. Entonces, vuelvo a la herramienta que les mostraba antes, la de ClickUp, la que les mostré antes configurada para gestionar la búsqueda de talento. Y en este caso, lo que estamos viendo es, por ejemplo, tenemos a ver simulado una compañía de marketing, un equipo de marketing y la gestión de contenidos. Más allá de cómo se gestiona, lo que me interesa es acá, especie de copiloto que está hecho con el mismo producto de OpenAI, al cual le puedo preguntar cuáles son las tareas que están activas, quiénes son los que están demorados, quiénes son los que están más conversando acerca de tal problema, cuál tarea puede ser que se caiga de la programación, cómo organizar la programación de las tareas, cómo cambiar, por ejemplo, las fechas de vencimiento de las cosas, porque sé que tengo una semana más o una semana menos. Y todas esas tareas
tediosas de la gestión de proyectos, no sé cuántos de ustedes gestionan proyectos, pero me imagino que todos, bueno, de alguna manera lo gestionan, y el problema de gestionarlo formalmente usando las herramientas que se conocen es que es tedioso, es un trabajo aburrido prácticamente, podría decirlo. ¿Por qué? Porque hay que repetir mucho, mantener los datos actualizados mientras uno está haciendo el proyecto, es una tarea tediosa. Bueno, esta herramienta nos permite, por ejemplo, recoger un montón de información sola. Yo, ¿para qué no la usaría si bien la herramienta lo permite? Para que me genere, por ejemplo, el plan de un proyecto. Creo que ahí es donde el humano, que conoce el problema, tiene que aportar su cuota y de creatividad, decir, mira, el proyecto este se resuelve de estos pasos. Y a lo sumo, que la herramienta me sugiera, y eso lo hace, qué cosa me puedo estar olvidando. Lo interesante es que acá tenemos un uso de la inteligencia artificial, ya no es generativa. Ven que a propósito no elegí ningún caso ni de hacer imágenes, prácticamente ni texto ni nada, sino acá lo que está haciendo es usando datos duros que se recogen automáticamente en la empresa, no tengo que tener un esfuerzo adicional, y que me permiten agregar valor. En este caso, nos permite gestionar muchísima cantidad de proyectos. Nosotros somos una pyme y atendemos prácticamente 100 clientes por año, de distintos proyectos, y seremos unas 70 personas. El equipo de gestión de toda la compañía serán unas 20 personas. Pero nos apoyamos arriba de estas herramientas como una extensión propia. ¿Me avanza uno? Acá, por ejemplo, bueno, está preguntando cuáles son las tareas actualizadas. Le podemos pedir, por ejemplo, que nos haga un informe de qué es lo que está trazado, que genere el entregable del informe para el cliente en base a qué cosas, cuáles son los acontecimientos más importantes que ocurrieron en la organización de ese proyecto. Y también puedo hacerle preguntas respecto de cómo reorganizar las tareas en sí. ¿Me avanzas uno? Bueno. Por último, a lo mejor ya muchos lo han experimentado de otros productos, es una posibilidad que tenemos que es la de invitar a un agente autónomo, una IA autónoma, es también parte de la misma suite de productos, para que participe de las reuniones, de los meets. En nuestro caso somos una empresa que trabajamos 100% remoto, entonces nos vemos una vez por mes físicamente todos. Entonces, esto es maravilloso porque toma nota de todas las reuniones, ya nada se nos olvida, pero al estar integrado con las mismas herramientas de gestión de tareas, de proyectos y demás, ya no solo nada se nos olvida, sino que nos genera este tipo de reporte. ¿Cuáles son los próximos pasos en la reunión? ¿Cuáles son los temas candentes? ¿Qué fue una actualización? ¿Una decisión? Todo eso lo generó solo el agente escuchando nuestra conversación en Google Meet. Y luego permite transformarlas en tareas, generar acciones y también nos queda la transcripción y el audio grabado. Esto que parece magia, nosotros habíamos soñado con este tipo de herramientas hace 10 años atrás, pero eran muy caras de pagarlas. ¿Me avanzas uno? Bueno, voy al final a toda velocidad. Yo dije Matrix, pero yo soy de la generación que veíamos esto en la tele. ¿Cuánto lo vieron? Poco levantan la mano, yo creo que lo vieron varios. Ah, muy bien, entonces hay varios canosos que lo vieron. ¿Me avanzás uno? Show 90 era un niño de 9 años. Y la historia transcurría en el siglo XXI, 2012-2013. Hermosa la serie. Y la particularidad de este chico era la gente más joven, el agente 90 de un grupo de espías, un chico de 9 años, pero que lo metían dentro de esa mandarina que gira y enseguida le enseñaban a pilotear un avión o a manejar un cohete o a, no sé, ser un genio de física o de química. Y fíjese qué interesante que el superpoder era adquirir conocimiento muy rápido para combatir el mal y conseguir la paz mundial. Esa es la premisa de Show 90. Avanzame uno. Entonces le voy a mostrar una herramienta que es gratis, no tienen que pagar nada. Las otras, si quieren, se acercan al stand de Snoop y charlamos, pero también son casi gratis. Esta herramienta a mí me encanta, es una de las que yo uso cuando tengo que investigar un poco más profundo y tengo que parar un trabajo más serio. En este caso, es el trabajo que yo tenía que hacer para el planeamiento estratégico de la empresa. Yo recopilé la información acerca de riesgos mundiales. En el momento que nosotros lo hicimos, todavía no estaba el reporte del World Economic Forum de las Naciones Unidas,
y tampoco había asumido Donald Trump, lo cual ya presumíamos que iba a ser un cambio de contexto y de entorno grande. Una vez al año nosotros nos damos el gusto de pensar para adelante, todos para jugar un poco más de memoria. Entonces, la herramienta, avanzar una nada, ahí está. Nos permite a nosotros, todas esas fuentes, esos PDF, los fui subiendo, pero si no le puedo poner cuáles son los riesgos, cuáles son los cambios por Trump, buscó todo este contenido, lo puedo incorporar en la herramienta y también puedo incorporar video de YouTube. Y el producto, por más que el video sea de 1 hora, lo va a ver, lo va a resumir, lo va a interpretar y lo va a asimilar. Esta es la parte que está, son 3 paneles, la parte que está a la izquierda. Notebook LM, acuérdenselo y pruébenlo en casa después. Ahí le puse un sitio de riesgos globales de países, mayormente son riesgos de otro tipo, más de guerras, pero también puedo subir lo que decía, un video de YouTube o un sitio web y lo agrega todo. Entonces con eso se hace una base de conocimiento. En el medio tengo un chat, como todo esto, que yo le puedo hacer preguntas acerca de los documentos que tengo elegido. Puedo, algunos de esos respuestas que me va dando el bot, irlas como recortando y pasando a las notas. Sí, ahí le puse qué cambió, principalmente desde que asumió Donald Trump. Y la herramienta, en base a todos los documentos que yo le puse, que son de cientos o miles de páginas, elabora este informe bastante piola. Ahí dice, usó 19 fuentes. Política comercial y aranceles, incertidumbre cambiaria, política nacional, política exterior, etc. Y cada uno de estos puntitos que están ahí son de dónde sacó la información. Yo con eso le puedo pedir que me haga un audio, un resumen en audio, un podcast que lo puedo escuchar mientras voy manejando para estudiar esto, o lo puedo poner abajo de la almohada, si tengo mucha urgencia de aprender eso, o puedo construir un mapa mental, una herramienta que soy fana desde muy chico para estudiar, que me permite hacer una guía visual de todos los conceptos que extrajo de los videos, los documentos y los libros. Le puedes tirar un libro. Lo más interesante de todo, a ver si sale el volumen ahora, es esto que genera... No, bueno, no importa. Si podés volver 2 para atrás. Bueno, uno de los argumentos que se esgrime es que Avanza uno. Listo. Ahí está. No le temas a los errores. 1 para atrás. Ahí va. Bueno, es esto de acá arriba. Aparte de hacer un mapa mental, un resumen, un cronograma histórico de lo que estamos viendo ahí, un mapa mental, me hace una guía de estudio. Che, ¿qué tengo que leer para prepararme de esto? Me genera un quiz, un grupo de preguntas y respuestas, para que yo sepa, para que me pueda autoevaluar a ver si aprendí del tema que quiero estudiar. No leyendo todo, sino el resumen. Es peligrosa de buena. Una guía de preguntas frecuentes, y lo más hermoso para mí es esto de arriba, que puede generar un podcast. En inglés la calidad es perfecta, de entonación, es una desgracia para los locutores porque imposta la voz muy bien. En castellano también funciona razonablemente bien. No lo vamos a escuchar ahora, pero bueno, estaba grabado. Y esto que dice acá, modo interactivo, beta, esto sí solo está por ahora en inglés, que es cuando los locutores empiezan a conversar sobre el tema, como si fuera un programa de radio que estoy escuchando, y la idea de que son 2 es muy interesante porque uno hace pregunta, la otra respuesta, opinan, se contradicen, es que me permite a mí hacerle una pregunta acerca de lo que están hablando. Y dice, mira, acá hay un oyente que nos pregunta acerca de el cambio climático. Y la IA contesta. Esto ya está hoy disponible gratis. Puedo pagar para tener más acceso, pero ya funciona. ¿Me avanzás uno más? Ya estamos en el tiempo. Avanzá. Bueno, ya estamos en el 29%. Avanzá uno más. Entonces, les cuento. Este QR, si quieren saquen la foto. Con eso, nosotros hicimos una promo para hoy, para este mes, en el cual el producto que les demostraba antes de inteligencia artificial, les sale toda la base de OpenAI por $1. Tienen que comprar una versión de la herramienta de gestión que andan los $19 normalmente, y la IA que sale normalmente la mitad de la OpenAI, por el convenio que tienen estas compañías, queda a $1. Es decir, tienen un producto de $30 por usuario por 20. Y esto tenemos este mes para hacerlo por este evento.
resumo lo último. Hace 10 años nosotros como empresa nos pusimos, dijimos, ¿cómo hacer la directriz para cambiar hacia adelante con mi socio y con el equipo de gestión? Y dijimos, bueno, 3 letras: foco, ritmo y aprendizaje. Y creo que estas herramientas que les mostré hoy nos permiten enfocarnos, mantener un ritmo, un seguimiento de las cosas, de las tareas que uno tiene que hacer para poder mandar un cohete a Marte, y aparte mantenernos aprendiendo todo el tiempo para cumplir esa misión de ser resilientes y antifrágiles, es decir, salir mejores de cada crisis. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.